Hay testigos que no pueden hablar. Testigos que observan sin comprender completamente lo que ven. Testigos cuyos ojos registran violencia sin capacidad de denunciarla. Esta es la historia de uno de esos testigos. Un testigo que estuvo presente cuando una vida terminó, que vio todo, que escapó llevando consigo la única evidencia capaz de atrapar a un asesino. Un testigo de 4 patas, bigotes largos y ojos verdes que brillaban en la oscuridad, en algún lugar de una ciudad que podría ser cualquiera, en un departamento del 3er piso de un edificio anónimo. Algo terrible sucedió una noche de martes. La escena que la policía encontró 36 horas después era de esas que persiguen a los detectives en sueños. Cortinas rasgadas ondeando con brisa que entraba por ventana abierta, muebles volcados, lámpara rota en el suelo y en el centro de la sala un cuerpo. Mujer de 32 años, identificada posteriormente como Elena Márquez, diseñadora gráfica freelance que vivía sola, o casi sola. No había signos de entrada forzada, no había armas abandonadas, no había huellas dactilares útiles porque el asesino había usado guantes. Las cámaras de seguridad del edificio estaban convenientemente descompuestas desde hacía una semana. Los vecinos no escucharon gritos porque Elena murió rápido, antes de poder pedir ayuda. Era el crimen perfecto. Sin testigos, sin evidencia forense clara, sin pistas obvias, excepto por un detalle extraño que el técnico forense notó al examinar la escena con luz ultravioleta. Había pelos, muchos pelos. Pero no eran humanos, eran pelos de gato. Cortos, grises con rayas negras incrustados en la alfombra, pegados al sofá. Y más importante, adheridos a fibras de tela encontradas cerca del cuerpo. Tela que claramente no pertenecía a la ropa de la víctima. Tela que probablemente vino del asesino durante el forcejeo. El detective Marcos Herrera, veterano de 22 años en homicidios, observaba esos pelos bajo el microscopio del laboratorio forense con expresión de confusión. Elena no tenía gato registrado. No había comederos para animales en el departamento. No había cajas de arena. No había juguetes felinos. Pero los pelos estaban ahí. Docenas. Como si un gato hubiera estado presente durante el crimen, como si hubiera sido testigo silencioso de un asesinato. Lo que está a punto de escuchar es la reconstrucción de una investigación que desafió todo lo que los detectives creían saber sobre evidencia forense. Una carrera contrarreloj por encontrar a un animal que se había convertido, sin saberlo, en la pieza clave para resolver un caso imposible. Esta historia revelará cómo el ADN de un gato común se transformó en el arma más poderosa contra un asesino que pensó que había cometido el crimen perfecto. Y cómo un detective exhausto aprendió que a veces los testigos más confiables no son los que pueden hablar, sino los que simplemente observan. La investigación comenzó como todas. Entrevistas a vecinos que no vieron nada útil. Revisión de finanzas de la víctima que no mostraban irregularidades. Análisis de su vida social que revelaba rutina ordinaria sin enemigos aparentes. Elena era querida por amigos y familia. No tenía expareja violenta. No tenía deudas significativas. No tenía nada en su vida que explicara por qué alguien querría matarla. Pero los pelos de gato persistían como enigma central. Marcos ordenó análisis completo. Los técnicos determinaron que pertenecían a gato doméstico, probablemente mestizo con genética de gato atigrado europeo, macho, aproximadamente 3 años de edad basándose en características del pelo. Bien alimentado, saludable,
No era gato callejero, era gato que alguien cuidaba. Entonces llegó el descubrimiento que cambió todo. Al revisar nuevamente el departamento de Elena, un técnico joven encontró algo detrás del refrigerador. Un comedero pequeño, vacío pero con residuos de comida para gatos. Y detrás del sofá volcado, enterrada bajo cojines, una manta suave con más pelos grises y negros. Elena sí tenía gato, pero el animal había desaparecido. Marcos entrevistó nuevamente a los vecinos, esta vez preguntando específicamente sobre el gato. Una anciana del segundo piso recordó haberlo visto. Lo llamaba Sombra, aunque no sabía si ese era su nombre real. Gato reservado que a veces se sentaba en el balcón de Elena. La última vez que lo vio fue la noche del asesinato. Estaba en el alféizar de la ventana, maullando con intensidad inusual. Luego saltó y desapareció en la oscuridad. El gato había estado presente, había sido testigo y ahora estaba perdido en algún lugar de la ciudad. La pregunta obvia era, ¿por qué importaba? Los gatos no pueden testificar, no pueden señalar culpables. Pero Marcos comprendió algo que pocos investigadores habrían considerado. Los pelos encontrados en la tela cerca del cuerpo, los pelos que probablemente vinieron del asesino, coincidían con los pelos de Sombra. Eso significaba que durante el forcejeo, el gato había estado lo suficientemente cerca como para dejar su ADN en la ropa del asesino. Si encontraban al gato, si podían obtener muestra de su ADN y si eventualmente identificaban a un sospechoso, podrían comparar los pelos encontrados en la escena con el ADN de Sombra. No era evidencia directa del asesino, pero era evidencia circunstancial poderosa. Demostraría que quien mató a Elena estuvo en contacto físico cercano con su gato. Y combinado con otras evidencias podría ser suficiente para una condena. Pero primero necesitaban encontrar a Sombra y el reloj corría. Lo que la mayoría de las personas no comprende es que el ADN animal ha revolucionado silenciosamente la ciencia forense en las últimas décadas. Mientras el público se fascina con perfiles genéticos humanos y bases de datos criminales, un campo menos conocido pero igualmente poderoso ha emergido: la genética forense veterinaria. Laboratorios especializados ahora pueden extraer, secuenciar y comparar ADN de perros, gatos, caballos, incluso aves. Han resuelto casos de tráfico ilegal de especies. Han conectado sospechosos a escenas de crímenes a través de pelos de mascotas. Han probado propiedad en disputas legales. En un caso documentado en Europa, pelos de perro encontrados en el maletero de un auto conectaron a un secuestrador con su víctima. En otro, en América del Norte, plumas de loro demostraron que un sospechoso había estado en una casa que juraba nunca haber visitado. Los animales dejan rastros biológicos constantemente. Y esos rastros, cuando se preservan y analizan correctamente, cuentan historias que los criminales nunca anticipan. Marcos Herrera conocía estos casos. Había asistido a seminarios sobre evidencia forense no convencional, pero nunca había trabajado un caso donde un animal fuera pieza tan central. Contactó al Laboratorio Nacional de Genética Forense solicitando equipo especializado. Necesitaban dos cosas. Primero, perfil genético completo de Sombra una vez lo encontraran. Segundo, análisis comparativo con los pelos recuperados de la escena. El problema era el primero. Encontrar un gato perdido en una ciudad de 2 millones de habitantes era como buscar aguja en pajar hecho de agujas. Gatos callejeros abundaban. Refugios de animales recibían docenas diariamente. Y Sombra, aterrorizado por lo que había presenciado, probablemente se escondía en algún lugar inaccesible. Marcos formó equipo especializado.
Incluyó a Paula, oficial de control de Animal con 15 años de experiencia rastreando mascotas perdidas. Incluyó a técnicos forenses que fotografiaron cada centímetro del departamento de Elena buscando más pistas sobre hábitos del gato. Incluyó a voluntarios de refugios locales que comenzaron búsqueda metódica en vecindario. Distribuyeron volantes con foto de sombra reconstruida digitalmente, basándose en descripción de vecinos y características genéticas de los pelos. Gato mestizo atigrado, gris con rayas negras verticales, ojos verdes, collar rojo con campanilla. Ofrecieron recompensa. No mencionaron el asesinato, solo que el gato era testigo importante en investigación policial. Los primeros días no trajeron nada útil. Reportes falsos de personas que habían visto gatos similares pero que resultaban ser otros animales. Llamadas de estafadores buscando recompensa. Tiempo desperdiciado siguiendo pistas que no llevaban a ningún lado. Mientras tanto, la investigación del asesinato avanzaba en otras direcciones, pero lentamente. Marcos y su equipo revisaron vida de Elena obsesivamente. Descubrieron que 3 semanas antes de su muerte, había terminado relación con un hombre llamado Damián Ortiz. No había sido ruptura violenta, según amigos, pero Damián había insistido en intentar reconciliación varias veces. Elena se había negado. Era pista. No fuerte, pero pista. Visitaron a Damián, 36 años, gerente de sucursal bancaria, apartamento ordenado, sin antecedentes criminales. Cooperó completamente. Proporcionó coartada para la noche del asesinato. Estaba en bar con amigos. Los amigos confirmaron, aunque Marcos notó que Damián había salido del bar a las 11 de la noche y Elena murió aproximadamente a medianoche. Ventana de tiempo suficiente, pero sin evidencia directa, no podían arrestarlo. Necesitaban conexión sólida. Necesitaban al gato. El 5º día de búsqueda, Paula recibió llamada de mujer que administraba colonia de gatos callejeros en parque a 3 kilómetros del departamento de Elena. Había visto gato que coincidía con descripción. Parecía doméstico, no completamente salvaje. Llevaba collar rojo, aunque la campanilla se había perdido. Pero el gato era extremadamente asustadizo. Se acercaba a comer solo cuando no había humanos cerca. Paula estableció trampa humanitaria, jaula con comida dentro que se cerraba automáticamente cuando el animal entraba. La colocó en lugar donde la mujer había visto al gato y esperó horas, toda la noche. Marcos se unió a ella, ambos sentados en autos sin marcas a 50 metros de distancia, observando a través de binoculares. A las 4 de la madrugada, una sombra gris se acercó cautelosamente. Olfateó el aire. Miró alrededor con ojos que reflejaban luz de farola distante. Era sombra. Tenía que serlo. El collar rojo era inconfundible, pero estaba flaco, sucio, claramente traumatizado. El gato se acercó a la trampa, olfateó la entrada, dio vueltas alrededor. Parecía debatir internamente entre hambre y miedo. Finalmente, el hambre ganó. Entró. La puerta se cerró con un clic metálico suave. Sombra intentó salir, empujando con cabeza contra las barras, maullando con desesperación. Pero estaba atrapado. Paula se acercó lentamente, hablando con voz tranquilizadora. Cubrió la jaula con manta para calmar al animal. Los llevaron directamente a la clínica veterinaria que colaboraba con la policía. El veterinario, Dr. Julián Rivas, examinó a Sombra, deshidratado pero sin lesiones graves. Le proporcionaron agua, comida, espacio tranquilo para recuperarse del estrés. Y luego vino la parte crucial. El Dr. Rivas extrajo muestras de ADN y
hisopos bucales, pelos con raíz, muestras de sangre para análisis completo. Las enviaron en contenedor refrigerado al laboratorio forense. Los técnicos trabajaron toda la noche procesando muestras, extrayendo ADN, creando perfil genético completo de Sombra. 48 horas después, tuvieron resultado. El ADN de Sombra coincidía perfectamente con los pelos encontrados en las fibras de tela en la escena del crimen. Confirmación absoluta. Esos pelos vinieron de este gato específico. Significaba que quien mató a Elena tuvo contacto físico directo con Sombra durante el asesinato. Ahora necesitaban conectar a Damián. Marcos obtuvo orden judicial para registrar el departamento de Damián. Buscaban cualquier evidencia que lo colocara en la escena. Ropa con pelos de gato, zapatos con fibras de la alfombra de Elena, cualquier cosa. El equipo forense llegó al amanecer, ejecutando registro mientras Damián observaba con expresión de creciente nerviosismo. No encontraron nada obvio. Damián era cuidadoso. Pero los forenses revisaron su lavadora. Encontraron fibras microscópicas atrapadas en filtro de pelusa. Las enviaron al laboratorio. Análisis mostró que algunas fibras coincidían con la alfombra del departamento de Elena. No era concluyente por sí sola. Damián había estado en ese departamento muchas veces cuando eran pareja. Las fibras podrían ser antiguas, pero luego revisaron su auto. Sedán negro estacionado en garage subterráneo. Aspiraron cada centímetro del interior. En asiento del conductor, entre los cojines, encontraron 3 pelos. Pelos de gato, grises con rayas negras. Los enviaron urgentemente al laboratorio para comparación con el perfil de Sombra. Marcos esperaba resultado como condenado esperando veredicto. Si los pelos coincidían, tenían evidencia sólida. Damián había afirmado no haber visto a Elena en semanas. Si su auto contenía pelos de Sombra, pelos que solo podrían haber llegado ahí recientemente dado que el auto era limpiado regularmente, significaba que Damián mintió, que había estado en contacto con el gato, que había estado en el departamento de Elena. El laboratorio trabajó con precisión meticulosa. Cada marcador genético fue comparado, cada secuencia verificada. No podían permitirse errores. Un caso así, dependiendo de evidencia tan poco convencional, sería desafiado ferozmente por la defensa. Necesitaban certeza absoluta. 72 horas después llegó el reporte. Coincidencia perfecta. Los pelos en el auto de Damián venían de Sombra. Probabilidad estadística de error 1 en 100 millones. Marcos leyó el reporte 3 veces. Luego se recostó en su silla, cerrando ojos por un momento. Lo tenían. Después de 17 días de investigación exhaustiva, persiguiendo gato perdido por la ciudad, confiando en ciencia que la mayoría de personas ni siquiera sabía que existía, finalmente tenían evidencia sólida contra Damián Ortiz. Pero había pregunta más profunda. ¿Por qué importaba tanto? ¿Por qué perseguir a un gato cuando había métodos de investigación más convencionales? La respuesta era simple, pero profunda. Porque cada evidencia cuenta. Porque en casos donde el asesino es cuidadoso, donde las pistas obvias no existen, tienes que buscar lo no obvio. Tienes que considerar posibilidades que otros descartarían. Y porque a veces el testigo más confiable no es quien tiene agenda, memoria fallida o razones para mentir. Es un animal que simplemente estuvo ahí, que llevó evidencia en su pelaje sin saberlo, que se convirtió en conexión inquebrantable entre víctima y asesino.
Arrestaron a Damián al día siguiente. Cuando los oficiales tocaron su puerta, él ya sabía. Su rostro mostró resignación, no sorpresa. Había pensado que limpiar su ropa era suficiente, que aspirar su apartamento eliminaría rastros, que nadie pensaría buscar en su auto, y nunca, ni en sus pesadillas más paranoicas, consideró que un gato podría ser su ruina. Durante interrogatorio finalmente confesó, no con detalles dramáticos, sino con monotonía cansada de alguien que sabe que ya perdió. Admitió haber ido al departamento de Elena esa noche. Admitió que discutieron sobre la relación. Admitió que cuando ella le pidió que se fuera, algo en él se rompió. Admitió el forcejeo. Admitió que durante la pelea, el gato lo atacó arañándolo, dejando pelos adheridos a su ropa en el proceso. Admitió todo, porque la evidencia era irrefutable. El juicio duró 3 semanas. La defensa intentó desacreditar la evidencia del ADN del gato, argumentando que era ciencia no probada, que la cadena de custodia podía haberse contaminado, que la presencia de pelos no probaba asesinato. Pero el fiscal presentó caso meticuloso. Mostró cómo los pelos en la escena coincidían con Sombra, como los pelos en el auto de Damián, que él afirmaba haber limpiado recientemente, solo podrían haber llegado ahí si había estado en contacto con el gato en fechas cercanas al asesinato, como su coartada tenía ventana de tiempo suficiente, como las fibras de la alfombra encontradas en su lavadora, combinadas con todo lo demás, pintaban imagen clara. El jurado deliberó 9 horas. Regresaron con veredicto: culpable de asesinato en segundo grado. Damián fue sentenciado a 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Después del juicio, Marcus visitó el refugio donde Sombra había sido temporalmente alojado. El gato había sido adoptado por Paula, la oficial de control animal que lo había capturado. Ella sintió conexión con el animal que había ayudado a resolver caso tan importante. Sombra ahora vivía en casa tranquila con jardín donde podía observar pájaros desde ventana segura. Marcos lo vio acostado en almohadón de sol, lamiendo una pata con indiferencia absoluta hacia su propio rol histórico. Para Sombra, nada de esto tenía significado. No comprendía que había sido testigo, que su ADN había atrapado a un asesino, que había traído justicia donde parecía imposible. Era solo un gato, haciendo cosas de gato. Pero esa era precisamente la belleza de la situación. Los testigos humanos pueden mentir, pueden olvidar, pueden ser intimidados o sobornados, pero un gato no tiene agenda, no puede ser manipulado. Su evidencia biológica es honesta, de forma que el testimonio humano nunca puede serlo completamente. Lo que nadie te dice sobre investigaciones criminales es cuánto dependen de suerte y persistencia, de detectives dispuestos a perseguir pistas que parecen absurdas, de científicos forenses desarrollando métodos que la mayoría de personas nunca consideraría, de la voluntad de mirar más allá de lo obvio y preguntarse, ¿qué más hay aquí? Los animales están presentes en más escenas de crímenes de lo que imaginamos, no como víctimas ni perpetradores, sino como observadores silenciosos. Sus pelos, saliva, huellas se mezclan con evidencia humana. Y cada vez más, la ciencia forense está aprendiendo a leer esas pistas biológicas. Hay estadísticas que pocos conocen. Estudios forenses estiman que entre 10 y 15% de casos criminales en áreas urbanas podrían beneficiarse de análisis de ADN animal si los investigadores supieran buscarlo.
mascotas que presencian crímenes domésticos, animales callejeros que cruzan escenas de crímenes dejando rastros, incluso vida silvestre que inadvertidamente preserva evidencia en su pelaje o plumas. El caso de Sombra estableció precedente. Otros departamentos de policía ahora consideran evidencia animal más seriamente. Laboratorios forenses han expandido capacidades de análisis genético veterinario. Se están desarrollando bases de datos de ADN de mascotas similar a bases de datos humanas que podrían acelerar futuros casos. La lección final es una de humildad. Durante el juicio, el fiscal pronunció frase que Marcos nunca olvidaría. Dijo que a veces las respuestas que buscamos no vienen de testigos elocuentes ni evidencia obvia. Vienen de lugares que nuestra arrogancia humana nos hace ignorar. Vienen de criaturas que consideramos insignificantes. Vienen de prestar atención no solo a lo que grita por nuestra atención, sino a lo que susurra silenciosamente en los márgenes. Elena Márquez no pudo gritar pidiendo ayuda. No pudo señalar a su asesino. No pudo dejar mensaje claro sobre quién la mató. Pero su gato, sin comprenderlo, sin intentarlo, hizo todo eso por ella. Sombra fue su voz cuando la suya fue silenciada. Fue su testigo cuando no quedaba ninguno. Fue su justicia cuando parecía que no habría ninguna. Y en ese departamento tranquilo donde ahora vive Sombra, acostado en su almohadón de sol completamente ajeno a su importancia histórica, descansa el recordatorio de una verdad simple. A veces los héroes más inesperados tienen bigotes, 4 patas, y nunca sabrán que salvaron el día.